saludos de todos, saludos. Están orando muy fuertemente por buscar tu presencia, Valle Sitina, aquí en Engativá. Ha sido un tiempo muy lindo el que estamos viviendo. Hemos estado gozando de una rica presencia de nuestro Rey, y por eso pues mi pasión es Cristo. Vivo para Él. Él es mi todo, Él es mi Señor y Salvador. Lo amo con todas mis fuerzas. No existe otra motivación más grande en mi corazón que estar siempre con Él. Amén. Dios es bueno. Y hoy quiero dar gracias al Señor por los pastores de la casa, Pastor Luis, Pastor Nadine, por invitarnos y a la iglesia Buscadores de tu Presencia. Muy orgulloso, también muy feliz de estar con mi general William. Él es mi Moisés, él es el de la visión de Carpi. Muy gozoso de estar con él también. Amén. Del tío José Miel, también la tía Margarita. Gloria a Dios. También me acompaña mi hermana Ruth Bulla, que está aquí con nosotros. Ella es hermana 2 veces. Amén. Porque viene por sangre y también en el espíritu, 2 veces. Gloria a Dios por mi hermana Ruth. Y también está con nosotros Jané Espinosa. Jané, ella fue miembro activo del Valle de Sitina allí en White Plains por muchos años. Ella fue parte del liderazgo, trabajó fuerte en lo que era un radio que tenemos expandiendo el reino. De mujer a mujer estuvo trabajando fuertemente con mi esposa, y hacía ya días, tal vez meses y a un año que no la veíamos, pero ella viene desde Mosquera, quiso venir a saludarnos. Janécita, te bendecimos, bienvenida, esta es su casa. Amén. Un aplauso grande para mi hermana Janet. Bien, y ya voy a pasarla a mi esposita, esta mujer que Dios me ha regalado, la cual amo con todas mis fuerzas. Es mi amiga, es mi compañera. Me he casado 2 veces con ella y le estoy pidiendo el 3er matrimonio. Amén. Así de que, wow, vivo enamorado de mi esposa. Es un enamoramiento que, Dios mío, el Señor sabe. Amén. Pero también quiero dar gracias. Veo aquí hermanos que se conectan a la oración de la mañana, amaneciendo con Cristo. ¿Cuántos se conectan? Amén. Amaneciendo con Cristo. Es una oración que estamos de verdad a través de ella alcanzando familias de otros lugares. Se conectan familias de Italia, de Ecuador, de Perú, de México, de Estados Unidos, de Costa Rica, de otros lugares donde realmente pues el Señor mismo nos ha sorprendido. Amén. Y seguimos adelante, les armamos, hermanos, una iglesia que ora, una iglesia que ayuna, una iglesia que busca a Dios. Es una iglesia que estará siempre muy bendecida por el Señor. Amén. Y quiero dejarles 3 cositas. Diga conmigo 3 cosas. Escuchar la voz de Dios, entender la voz de Dios, obedecer la voz de Dios para vivir en su voluntad. ¿Me lo puede decir? Amén. Mami, al terminar el servicio, quiero hacer algo que va a estar bueno. Amén. Pero yo no quiero hoy yo no quiero perder un minuto. Cuando mi esposa predica, cuando mi esposa enseña, yo soy el primero que estoy en la fila porque me gusta cómo Dios le usa. Es una mujer con una palabra profética, es una maestra de la Biblia. Así de que quiero darle la bienvenida a mi amada esposa que trae hoy la palabra. Te bendecimos, amada mía. Que Dios te use poderosamente. Es una alegría poder estar en mi casa, amén. Con y tan lindos y tan preciosos como son los de Buscadores de su Presencia, amén. Dígale a la persona que está a su lado: te ves hermoso, te ves bello en Cristo Jesús, amén. Amén. Yo quiero que usted abra su Biblia, pero bueno, antes de abrir la Biblia, levante su mano ahí donde usted está y dígale, cierre sus ojos y dígale: Señor, soy buena tierra. Señor, soy parte de ese reino de Dios que está dispuesto a escuchar tu voz, a entender tu voz, a obedecer tu voz, para caminar en tus principios y en tus verdades. Señor, ayúdame
a ser buena tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que dígale a la persona que está a su lado, no me vaya a molestar, no hable, porque hoy voy a estar atento a la voz de Dios. Amén. Abra su Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8:15. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, pero si usted la tiene en otra versión, quizás está un poquito diferente, pero ahí tiene el mismo sentido. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice la palabra del Señor y la leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 15. Si usted no la encuentra rapidito, entonces escuche la palabra, que también eso es muy importante, ¿ok? Dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos. Diga, que nos adopta como hijos. Y dice, y les permite clamar, Abba, Padre. Amén. Es lo mismo. Bueno, vamos a leerlo en la otra versión que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dígale, no soy esclavo del temor. No he recibido espíritu de esclavitud, sino de libertad. Dígalo, sino de libertad en Cristo Jesús. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Ese espíritu de libertad es un espíritu de hijos del reino de Dios. ¿Cuántos son hijos del reino de Dios? Amén. Usted hace parte del reino de Dios y como parte del reino de Dios somos hijos de Dios. Amén. Y quiero hablarles acerca de esa paternidad, de una paternidad divina, que es la paternidad del cielo, la paternidad de Dios. Es la paternidad más importante que nosotros podemos recibir aquí en la tierra. La paternidad de Dios no se puede recibir sino solamente por revelación. Diga conmigo, yo recibo la paternidad de Dios por la revelación del Espíritu Santo. En el antiguo pacto se le veía a Dios como el creador, se le veía a Dios como el Adonai, se le veía a Dios como el Shaddai, porque no se tenía la revelación de Dios como Padre. En el antiguo pacto la gente no podía ver a Dios como Padre, sino lo veía como el creador. Diga conmigo, creador, como el Adonai, como el Shaddai, ¿cierto? Pero dice la palabra del Señor que en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva estaban allí, recibieron las instrucciones de parte de Dios el Padre. Dice la palabra del Señor que después de recibir las instrucciones y de disfrutar de todo lo que Dios les había entregado en el huerto del Edén, dice que vino el tentador, vino la serpiente, y dice la palabra del Señor que esta mujer, la mujer que fue Eva, obedeció, escuchó la voz de la serpiente, fue tentada, y ella, dice la palabra del Señor, que salió de los límites del huerto del Edén, porque la serpiente no podía entrar al huerto del Edén. Entonces eso quiere decir que ella salió de los límites del huerto del Edén, y por lo tanto fue tentada y pecó. Cuando nosotros nos salimos del límite que Dios nos ha dado, estamos tentados a pecar. Diga conmigo, tenemos que tener cuidado. Dígale, hay límites que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Y si nosotros salimos de esos límites, vamos a pecar. Y eso fue lo que pasó con Eva. Eva desobedeció y pecó porque se salió de los límites que Dios había establecido sobre ella. Pero dice la palabra del Señor también que cuando ellos pecaron se sintieron que desnudos. Y al sentirse desnudos sintieron miedo. Y al sentir miedo, dice la palabra de Dios, que se escondieron. Se escondieron, ¿por qué? Diga conmigo, porque tuvieron miedo. ¿Miedo de qué? Tuvieron miedo del castigo que Dios pudiera poner sobre ellos. Entonces, la actitud de Adán y Eva demuestra que no actuaron como hijos. Ellos no actuaron como hijos, ellos no se sentían hijos.
sino que se sintieron como criaturas de Dios, como creación de Dios, como criaturas de Dios. ¿Y sabe por qué se sentían así? Porque aún no habían recibido la paternidad divina de Dios. No habían tenido la revelación de esa paternidad de Dios sobre sus vidas. Cuando nosotros como hijos de Dios no tenemos esa revelación, cuando tú y yo no nos sentimos hijos de Dios, ¿qué pasa? Hay un espíritu de temor y de orfandad que puede tomar nuestra vida y nuestro espíritu. ¿Qué trae el espíritu de orfandad? ¿Qué trae el espíritu? Ese espíritu que no nos hace hijos de Dios, que no nos hace sentir amados, nos trae temor. Dígale a la persona que está a su lado, si hay temor en tu vida, es porque no hay la revelación de Dios como Padre. Si ellos hubieran recibido, si Adán y Eva hubiesen recibido la revelación de que eran hijos de Dios, no hubieran tenido miedo. Ni se hubieran escondido. Ellos hubieran ido al Padre en confianza, hubieran ido al Padre en amor, sabiendo que Dios no estaba para juzgarlos, sino para amarlos y perdonarlos. ¿Cierto? Entonces esto es muy importante que nosotros entendamos. Cuando nosotros no tenemos esa revelación de Padre, no nos sentimos hijos, entonces vamos a tener miedo, vamos a ser presas del temor, vamos a ser presas de ese espíritu de orfandad. Entonces lo que Dios hizo para recuperar lo que se había perdido en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, se perdió esa libertad, se perdió el poder disfrutar de Dios como Padre, se perdió la oportunidad de poder disfrutar de todas las bendiciones que Dios les había entregado en el huerto. Entonces, para recuperar esto, lo que se había perdido, Él tuvo que perder a un hijo. Tuvo que perder a su hijo para ganar a muchos hijos. ¿Sabe el precio tan grande que Dios el Padre dio para poder obtener hijos en esta tierra? Para que tú fueses hijo de Dios. Dice la palabra del Señor que Él tuvo que enviar a su único hijo, renunciar a su único hijo para ganarte a ti como hijo. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por eso? Entonces, durante el antiguo pacto surge una figura, porque como no había la revelación de la paternidad divina, entonces surge la figura del patriarca como una representación de ¿qué? De la paternidad de Dios en la tierra. Abraham, dice la palabra del Señor que Abraham era uno de esos patriarcas. En el Génesis, cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, lo llama y le da una promesa. ¿Cuál fue esa promesa? Vaya a Génesis capítulo 17, versículo 5. Génesis capítulo 17, versículo 5, para que usted lo lea conmigo. Y dice la palabra del Señor. La leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. ¿Por qué? Dice, porque te he puesto, ¿por qué? Por padre de muchedumbres de gentes. Dice que la palabra del Señor dice que fue cambiado su nombre. ¿Por qué? Porque lo iba a hacer ¿qué? Padre de muchedumbres, padre de mucha gente, porque Dios quería hacerle a Abraham una figura patriarcal, una figura paternal. ¿Para quién? Para una descendencia que sería bendecida en la tierra prometida. Aún todavía en este tiempo esa paternidad sigue vigente. A través del apóstol Pablo en Gálatas dice que nosotros somos ¿qué? Hijos de Abraham. Dice la palabra del Señor, somos hijos de Abraham. Pero también en Génesis capítulo 17 Dios nombra a Sara, su mujer, como madre de ¿qué? De naciones.
y aún sigue vigente esa promesa que Dios le entrega al pueblo de Israel a través de Abraham y a través de Sara, que iba a ser padre de muchedumbres, que a través de Abraham iba a haber una paternidad. ¿Para quién? Para su pueblo. Amén. Ahora encontramos otro ejemplo, Débora. Débora fue una mujer llamada también como representación en el Antiguo Testamento como figura de una madre. Para toda la nación fue reconocida como madre. Mire lo que dice en Jueces capítulo 5 versículo 7. Vaya a Jueces capítulo 5 versículo 7. Jueces capítulo 5 versículo 7. Dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté, como dice ¿qué? Como madre de Israel. Ahora, en el nuevo pacto, esto porque estos dos ejemplos que yo le doy, porque hay muchos más, estos ejemplos eran del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento, a través del Espíritu Santo, tú y yo, dice la palabra de Dios, que podemos llamar a Dios que Abba Padre. Tú puedes acercarte ante la presencia de Dios como ese Padre Celestial. Tú y yo lo podemos llamar nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Después de la redención, a través de Jesucristo, a través de Jesús, dice la palabra de Dios, que nosotros podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo muere, el velo del templo se rasgó en dos, y tú y yo podemos entrar, tenemos acceso directo a esa presencia a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando usted entra ante la presencia de Dios en adoración, cuando usted entra ante la presencia de Dios en oración, en ruego, en clamor, usted puede acercarse a Él confiadamente como tu Padre Celestial, como el Padre que te sustenta, el Padre que te ama, el Padre que te dice: yo te doy todo lo que tú necesitas. Amén. Nosotros podemos sentirnos ser parte de esa paternidad, de la paternidad de Dios. Entonces solamente a través de Jesucristo Dios es nuestro Padre. A través de Jesucristo tú puedes recibir su amor. A través de Jesucristo tú puedes recibir su perdón. A través de Jesucristo tú puedes sentir su paternidad en tu vida. Tú eres llamado hijo de Dios, y no solamente hijo de Dios, sino que eres coheredero juntamente con Cristo de todas las heredades del Padre Celestial. Amén. Amén. Si tú lo crees, dale ese aplauso al Señor. Dice la palabra de Dios que a los que creyeron, diga conmigo, a los que creemos, dígalo fuerte, a los que creemos. ¿Qué pasa a los que creemos? Dice que se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dígale a la persona que está a su lado: yo creo en Jesús, y como creo en Jesús, soy un hijo de Dios. Diga: tengo el poder y la autoridad de un hijo en el reino de los cielos. ¿Sabe qué tan gran promesa el Señor nos ha entregado? Tú tienes el poder y tienes la autoridad ¿de qué? De hijo de Dios. Levante conmigo su mano derecha, diga: poder y autoridad. No oigo, más fuerte: poder y autoridad. ¿Quiénes son los que tenemos ese poder y esa autoridad? Los hijos de Dios. ¿Por qué si teniendo ese poder y teniendo esa autoridad como hijos de Dios vivimos en miseria? ¿Vivimos en esclavitud? ¿Vivimos en pecado? Si tú y yo como hijos tenemos ese poder y esa autoridad.
¿Sabe por qué? Porque no hemos recibido la revelación de esa paternidad de nuestras vidas. Andamos como esclavos, andamos en esclavitud, andamos en temor. Y hoy el Señor me ha traído a este lugar para profetizar sobre tu vida, para declarar libertad, para declarar la bendición del cielo sobre tu vida. Y si ha habido falta de paternidad del cielo, paternidad celestial, hoy en el nombre de Jesús recobras esa paternidad. Amén. ¿Cuántos lo creen? Miren lo que dice Juan capítulo 1 versículo 12. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La paternidad de Dios por nosotros nos da una seguridad. Diga conmigo, seguridad. Más fuerte, diga seguridad. ¿Seguridad de qué? De ser hijos de Dios, de ser herederos con Cristo. Mire lo que dice Romanos 8:17. Le estoy dando palabra. Busque Romanos 8:17. Dice la palabra que si hijos, también herederos. Usted ha sido heredero de todas las riquezas del cielo. Como hijo tenemos los cielos abiertos a nuestro favor. Como hijos de Dios caminamos en bendición. Como hijos de Dios las bendiciones nos persiguen. No nosotros perseguimos las bendiciones. ¿Cuántos reciben esa bendición en esta noche? Entonces dice la palabra: y si hijos, también herederos. Dígale a la persona que está a su lado: como hijos, también herederos. Y dice: herederos de Dios, de todo lo que el Padre Celestial tiene para nosotros, de todas las riquezas celestiales, de todas las bendiciones celestiales. Somos herederos de Dios y herederos con Cristo. Y dice la palabra: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si estás pasando por aflicción, si en medio de este caminar vienen aflicciones sobre tu vida, déjame decirte en esta noche que si pasas por aflicción, también serás glorificado juntamente con Él. Seremos juntamente glorificados con Él. ¿Cuántos reciben esa palabra? Levante su mano derecha y dígale: Señor, hoy camino en la gloria de Dios, camino en la bendición de Dios, en la heredad del reino de los cielos, porque pertenezco a esa familia celestial. Soy hijo tuyo en el nombre de Jesús. Tenemos que renunciar a toda mentira de Satanás. Tú tienes que renunciar a toda mentira del enemigo. ¿Sabe qué es lo que pasa como nosotros, como hijos de Dios? Que nosotros no nos sentimos hijos. ¿Y por qué no nos sentimos hijos? Porque le damos mente al enemigo. El enemigo ha tomado control de nuestros pensamientos. Hemos negociado con Satanás. Satanás viene y nos susurra a nuestro oído, y nosotros escuchamos la voz de Satanás y se nos olvida todo lo que Dios ha dicho en su palabra, todo lo que está escrito para nosotros como hijos de Dios. Satanás viene y te dice: ¿estás solo? Satanás viene y te dice: Dios no te ama. Satanás dice: vea, por eso vives así, porque Dios te está castigando. Dios es un Dios castigador porque te lo mereces. Y esas son mentiras de Satanás, porque Dios dice que Él nos ama. Él viene para perdonarnos, Él viene para reconciliarnos con Él, y por lo tanto Él va a manifestar su perdón y su amor para con nosotros. Amén. Así que en Cristo disfrutamos de todos los derechos, disfrutamos de todos los privilegios que corresponden a aquellos que somos hijos de Dios. Yo me imagino en el cielo
esa bodega de cosas espirituales, de bendiciones espirituales, de llaves de bendición para los hijos de Dios almacenadas en ese cuarto espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros no los hemos reclamado, porque nosotros no nos hemos posicionado, porque ha venido la duda, porque ha venido el temor que nos impiden recibir esas bendiciones como hijos. Y quizás cuando usted llegue ante la presencia del Señor y usted le dice: Señor, es que yo padecí mucho, es que yo sufrí mucho, y el Señor te dice: mira todo lo que yo tenía reservado para ti, pero que tú te perdiste porque te faltó fe, porque te faltó creer en lo que yo te había entregado, porque faltó caminar en obediencia. Así que, mi hermano, si usted hasta ahora ha caminado en negación a esas bendiciones, déjame decirte, es el tiempo que tú te levantes y le digas al Señor: Señor, estoy dispuesto a caminar como hijo de Dios en obediencia. Amén. Así que todos podemos caminar con esos derechos, con esos privilegios que nos corresponden a nosotros. ¿Y cuáles son esos privilegios? Podemos caminar en su amor, en su amor, en el conocimiento de Él, dice la palabra. Podemos confiar en Él, podemos recibir su provisión, podemos recibir su protección, porque todo eso es entregado a nosotros. Y eso son promesas que están escritas en su palabra. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es la misma voz de Dios para nosotros, sus hijos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros ni leemos la palabra de Dios. Y si tú no lees la palabra, ¿cómo vas a conocer qué es lo que Dios te entrega? No conocemos cuáles son las bendiciones de Dios y no caminamos en ellas porque no conocemos, no leemos la palabra de Dios. Yo te desafío en esta noche, a usted que ha venido aquí, si tú quieres caminar en esos privilegios, en esas bendiciones del Padre Celestial, tienes que empezar a leer la palabra de Dios, tienes que empezar a conocer todo lo que Dios ha escrito. El propósito de Dios para su vida están en la palabra de Dios. Y ese propósito es el que te va a hacer caminar como hijo de Dios. Pero ¿dónde lo conoces? En la palabra del Señor. No se acueste sin leer la palabra. No se levante, no se vaya a su trabajo sin antes leer la palabra del Señor. Necesitamos levantarnos a leer, a escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Ahora, lo que nos impide reconocer la paternidad. ¿Qué es lo que nos impide reconocer la paternidad de Dios? Y le voy a hablar de dos cosas importantes. La primera es que cuando nosotros no tenemos una buena relación con nuestro padre físico, con tu papá biológico, cuando hemos tenido una mala relación con nuestro padre biológico, no podemos tener una buena relación con nuestro Padre Celestial. Y esa es una de lo que impide que nosotros podamos recibir esa paternidad divina. Cuando usted ha tenido un padre estricto, un padre duro, un padre cruel, un padre que te ha demandado todo el tiempo, nunca vas a poder creer en esa naturaleza de esa paternidad espiritual. Necesitamos primero sanar nuestras heridas. Cuando usted viene a los pies de Cristo, usted viene con heridas, usted viene con dolor, usted viene con aflicción de espíritu. Y esas aflicciones y esas heridas que tuviste con tus padres, esa falta de perdón, esas raíces de amargura con las que nosotros cargamos antes de venir a Cristo Jesús. Si recibimos a Cristo y todavía cargamos con resentimiento hacia nuestros padres, porque nos maltrataron, porque nunca nos dieron un abrazo, porque nunca recibimos un abrazo de un padre, entonces eso va a impedir que tú recibas la revelación de tu Padre Celestial. Eso va a distorsionar la naturaleza de la paternidad divina. Tú vas a creer que nuestro Dios también es un Dios cruel, que nuestro Dios no nos perdona, que Dios está ahí listo para castigarnos cuando nos equivocamos. Pero eso es una distorsión de lo que es la paternidad divina.
porque nuestra paternidad física, biológica, ha dañado esa naturaleza. Entonces, cuando tú llegas dolido a tu congregación, cuando tú llegas dolido a la iglesia, entonces nosotros buscamos llenar esos vacíos. Nosotros buscamos llenar esos vacíos. ¿Y dónde los llenamos? ¿Con qué los llenamos? No, muchas veces no los llenamos con la palabra de Dios. Sería genial si nosotros los llenamos con la palabra de Dios, pero buscamos esa paternidad en la pastora, en el pastor. Buscamos ese padre perfecto en los pastores, en un líder. Pero dice la palabra de Dios que aunque ellos son nuestra guía espiritual, aquellos que nos enseñan la palabra de Dios, no es a ellos en el que tenemos que poner nuestra mirada. Nuestra mirada debe estar ¿en quién? En Cristo Jesús, el Padre Celestial. A través de Cristo, dice que Cristo nos revela al Padre. Es Cristo el que nos revela al Padre, no es el pastor. Nuestra relación no debe ser con la iglesia, nuestra relación no debe ser con el pastor, porque el pastor es un ser humano que se equivoca. Y si se equivoca, entonces volvemos a herirnos y nos herimos, y entonces por eso nos vamos de la iglesia, porque tu mirada está en el pastor. Pero cuando nuestra relación es con Dios, nuestra relación es con Él, entonces Él va a revelarnos su amor. Él va a llenar todo vacío en nuestra vida, va a limpiar nuestras heridas, va a sanar nuestro corazón y vamos a ser libres para poderlo amar a Él. Amén. Y Jesucristo nos va a revelar al Padre Celestial. Por eso cuando tú vengas a la iglesia, no vengas buscando la iglesia perfecta. No vengas buscando la iglesia, debes venir buscando ¿a quién? A Cristo Jesús. Venga buscando a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que va a hacer que esa revelación del Padre venga a tu vida? La comunión que tú tengas con Él. ¿Qué cantidad de tiempo tú tienes en oración, en intimidad con Dios? Porque a medida que tú tengas esa relación con Dios, vas a tener la revelación del Padre, vas a sentir el amor de Dios, vas a sentir esa comunión con el Espíritu Santo, y toda amargura, todo resentimiento se va a ir de tu vida, va a venir la libertad. Dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es esa verdad? Cristo Jesús. Entonces cuando tú vengas a buscar, no vengas a buscar la iglesia perfecta, no vengas a buscar al pastor perfecto, no vengas a buscar a tu pastora perfecta, vengas a buscar a Cristo Jesús, que Él sí es perfecto, Él no comete error, Él te escoge, Él te conoce, sabe lo que tú necesitas. Amén. Entonces este es uno de los errores. ¿Por qué? ¿Qué nos impide a nosotros reconocer nuestra paternidad divina? El que haya heridas en nuestra alma causada por una paternidad biológica. Necesitamos sanar primero nuestras emociones. Necesitamos aprender a perdonar a nuestro Padre. Necesitamos aprender a recibir esa sanidad emocional para poder recibir una paternidad espiritual. Y número 2, cuando nosotros hemos caminado como huérfanos. Ese es el segundo elemento que nos impide reconocer la paternidad divina. Cuando tú caminas en orfandad. La mayoría de los cristianos caminamos como huérfanos, porque el espíritu de orfandad nos rodea, nos toca. ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo que trae la orfandad? La orfandad trae soledad en nuestras vidas. Por eso usted no se identifica dentro de la iglesia. Usted dice: ay, eso allá es un par de hipócritas que eso actúan. ¿Por qué? Nos sentimos desmembrados del cuerpo de Cristo. El espíritu de orfandad no nos hace sentir parte de la familia de Dios. El espíritu de orfandad no nos hace sentir parte del cuerpo de Cristo.
Y entonces señalamos todo el tiempo al hermano, al líder, señalamos sus errores, estamos viviendo todo el tiempo viendo los errores en vez de mirar lo hermoso que es habitar los hermanos juntos en armonía. Necesitamos renunciar a ese espíritu de orfandad. El espíritu de orfandad nos hace vernos independientes. No nos sujetamos a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. No nos sujetamos a ninguna autoridad, porque eso hace el espíritu de orfandad. ¿Sabe qué trae el espíritu de orfandad? No solamente soledad, sino rebeldía. Rebeldía. ¿Por qué Adán y Eva pecaron? Porque no tenían la revelación del Padre celestial, caminaban en orfandad, solamente se sentían como criaturas formadas por Dios, mas no veían a Dios como Padre. Por eso dice la palabra de Dios que el único que nos acerca al Padre es Jesucristo. Necesitamos a Jesucristo en nosotros para que Él nos revele al Padre. Y hoy, en esta noche, en el nombre de Jesús, yo profetizo que aquel que no se siente parte de esta iglesia de buscadores de su presencia, le declaro ahora en esta noche libertad. Todo espíritu de orfandad se va en el nombre de Jesús, y viene un espíritu de identidad como hijo, un espíritu que los hace sentir parte de esta casa, que los hace sentir parte de esta visión, que los hace sentir parte y que se sujetan a la autoridad que Dios ha puesto en esta iglesia. Por eso son dos cosas que nosotros tenemos que aprender a rechazar. Una de ellas es que podamos perdonar a aquel que nos ha herido. Si hay algún familiar, si usted como hijo se siente por falta de perdón, en amargura contra alguien, es el momento de que tú aprendas a perdonar. Si tú quieres recibir la revelación de Dios como Padre, necesitamos sanar primero nuestro corazón. Y número 2, si tú te has sentido huérfano, si tú no te has sentido parte de esta casa, hoy en el nombre de Jesús Dios quiere traer esa sanidad, porque en este tiempo es importante reconocer y recibir la revelación de nuestro Padre Celestial. Yo quiero invitarle que usted se coloque sobre sus pies. Dios quiere restaurar la paternidad de la iglesia de este tiempo. Si me ayudan con el piano, por favor. Dios quiere restaurar la paternidad. Él quiere llamarte hijo de Dios. Él quiere llamar a los hijos a su regazo. Y yo quiero invitar a aquellas personas que hoy quieren decirle al Señor, quizás hasta aquí usted no se ha sentido como hijo, porque ha habido amargura, porque ha habido resentimiento. Quizás usted siente hoy que necesita un abrazo de Dios como Padre. Yo quiero invitarle que allí donde usted está, usted pueda levantar su mano, y si puede abrirse espacio y venir aquí al altar, queremos orar por usted. Yo quiero orar por la iglesia. Queremos orar por la iglesia, porque el Padre viene hoy para romper todo espíritu de orfandad. Hoy el Padre quiere venir a restaurar el corazón de sus hijos. Hoy Dios quiere restaurar tu identidad como hijo. El altar está abierto para que usted venga y reciba esa libertad en Cristo Jesús.